Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16, dicen así. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tomen su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre del Señor. Hermanos, en este día 16 de diciembre del año 2025, quiero compartir la primera parte de este tema. Cuidémonos de la tibieza. Es la primera parte de este tema, hermanos. Cuidémonos de la tibieza. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, vamos a iniciar con este tema. Y hermanos, aquí la palabra del Señor nos habla en estos 3 versículos que hemos terminado de leer. Dice así una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16, dicen así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para que nosotros, hermanos, podamos entender la palabra del Señor, tenemos muchas veces que usar ejemplos humanos, tenemos que usar comparaciones de la vida cotidiana, para que nosotros podamos, hermanos, comprender lo que Dios nos quiere decir. Hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Hablando el Señor a la iglesia en Laodicea, mirando su condición, que era una iglesia que no era fría ni caliente. Y dice, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, para que podamos entender esto, no es cierto, en el tiempo de calor, cuando uno está trabajando, cuando uno está haciendo algo, hermanos, por ahí está ese calor fuerte. Lo que uno desea, hermanos, o lo que el cuerpo nos pide, es un vaso de agua fría, helada, y esa agua lo satisface. Esa agua, hermanos, uno se deleita en su paladar. Esa agua, hermanos, le refresca a uno la garganta. Y hermanos, el agua caliente también sirve para fines medicinales. Por ejemplo, si uno tiene algún ardor de garganta, ¿no es cierto? Usted no se va a hacer un té con un agua fría. Usted va a buscar un agua caliente para hacerse un tecito, para que eso, hermano, le ayude con su garganta. Bueno, el agua fría sirve para refrescar. El agua caliente sirve, hermanos, para fines medicinales. Mas, sin embargo, un agua tibia, hermanos, no es usable. Un agua tibia no puede ayudarnos, hermanos. Y yo quiero decirles, con esta comparación o esta analogía, quiero que iniciemos este mensaje, hermanos. Así como el agua fría sirve para, hermanos, satisfacernos en ese momento cuando tenemos sed, como el agua caliente sirve para ayudarnos cuando tenemos la necesidad de tomarnos un té, pues, hermanos, eso es lo que más o menos quiere decir el Señor, que la iglesia, hermanos, en Laodicea era una iglesia la cual el Señor miraba sus obras como mira las obras de nosotros. Y Dios, hermanos, en esta noche, al igual que a la iglesia en Laodicea, no le hablaba para avergonzarla,
no le hablaba, hermanos, para otra cosa, sino para que reflexionara, para que meditara y viera su condición y se arrepintiera y volviera al estado espiritual, al estado que Dios quiere tener a su iglesia. Y en esta noche estamos aquí y Dios no está aquí para avergonzarnos, sino está Dios aquí para hablarnos por medio de su palabra, para que nosotros reflexionemos y nosotros podamos mirar en qué estado espiritual estamos. Porque quiero decirles, hermanos, cuando uno está en un estado espiritual saludable, es una iglesia la cual se mantiene en el espíritu, una iglesia la cual siente el deseo de servir a Dios, siente el deseo de alabar a Dios, siente el deseo de congregarse. Una iglesia saludable es aquella, hermanos, que anhela ardientemente los atrios de la casa de Dios. Se deleita estar aquí en la casa del Señor. Una iglesia que vive en el Espíritu. Es una iglesia que tiene, así como dijo el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Una iglesia que tiene, hermanos, el calor del Espíritu Santo de Dios. Vive apasionada por Dios. Vive deseando a Dios todos los días. Pero quiero decirles también, la iglesia fría o la iglesia, hermanos, la persona que no es convertida, pues está declaradamente, hermanos, fuera. Está declaradamente que no quiere nada con Dios. Está declaradamente, hermanos, en contra de lo que son las cosas de Dios. Pero la iglesia tibia, hermanos, es algo que nosotros debemos meditar. La iglesia tibia es aquella que causa muchos problemas en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la iglesia. No nos olvidemos que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y la iglesia tibia es la que, hermanos, causa náuseas en el Señor. La iglesia tibia es la que el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios, hermanos, a la iglesia tibia, a la iglesia, hermanos, que no está ni caliente ni fría, Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por ello, hermanos, nosotros veamos la condición en la cual se encontraba la iglesia en Laodicea. Era una iglesia la cual, hermanos, verdad, estaba dentro ya de los que se decían pueblo de Dios. Estaba ya, digamos, era parte del cuerpo de la iglesia. Mas sin embargo, Dios, que todo lo mira, que todo lo conoce, Dios miraba la condición en la cual se encontraba y le dice una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16, hermanos, leamos lo que dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, veamos, hermanos, lo que Dios está diciendo. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Veamos, hermanos, Dios dice, ojalá te decidieras, ojalá dijeras, voy a seguir al Señor, o mejor dijeras, me voy a ir al mundo. Ojalá tomaras una decisión, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se vuelve tibia, se acomoda al mundo. Cuando la iglesia se vuelve tibia, acepta todas las corrientes del mundo.
La iglesia tibia es aquella, hermanos, que quiere estar en el camino del Señor, pero al mismo tiempo acepta todas las cosas del mundo, todo lo que viene, hermanos, al mundo, todo lo acepta. Y yo quiero decirles, eso no es lo que Dios quiere, hermanitos. La Biblia dice que, hermanos, por ejemplo, Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando la iglesia se vuelve tibia, hermanos, es una iglesia que no se decide, no están, hermanos, con los dos pies en Cristo, no está unida a Cristo como el Señor quiere, sino está con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Es una iglesia inestable, es una iglesia la cual, hermanos, en vez de ser de bendición, se vuelve de tropiezo. En vez de dar frutos, hermanos, no da frutos. Por ello tengamos mucho cuidado. Por ello nuestro tema es, hermanos, cuidémonos de la tibieza. Cuidémonos, hermanos, que nosotros no vayamos a caer en ese estado de tibieza espiritual. Cuando una iglesia cae en el estado de tibieza espiritual, se vuelve una iglesia fría, una iglesia indiferente a la palabra de Dios, una iglesia indiferente a la voz de Dios, una iglesia la cual no tiene, hermanos, el deseo por sí mismo de congregarse, de leer la palabra, de orar, de hacer algo para el Señor. Es una iglesia que se vuelve, hermanos, tibia. Pero quiero decirles, hermanos, nosotros tenemos la decisión. El Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá que nosotros, hermanos, tomemos una decisión. Yo les digo, hermanos, en esta noche, tomemos una decisión y que ojalá que tomáramos la mejor decisión y que dijéramos, Señor, en tu nombre voy a levantarme, en tu nombre, Señor, voy a tomar la decisión de seguir adelante y voy a llenarme, Señor, de tu presencia. Me voy a fortalecer en tu poder, Señor, y voy a seguir alabando, glorificando tu nombre. Voy a seguir en tus caminos, Señor, pero no así nada más, Señor, pasivamente, tranquilamente. Voy a seguirte, Señor, pero con el fuego de tu Espíritu Santo. Voy a seguirte, Señor, lleno de tu presencia. Lléname, Señor, de ese calor de tu Espíritu Santo. Que yo sea un hombre, una mujer, Señor, que sienta ese fuego de tu Espíritu Santo. Que sienta ese calor, Señor, de parte tuya. Hermano, hermana, que estamos en esta noche, en este lugar. El Señor miraba la condición de la iglesia en Laodicea. Dios también nos conoce a nosotros. Dios sabe cómo estamos nosotros delante de su presencia. Si usted dice, hermano, yo soy un hombre, una mujer que está en el Espíritu, este mensaje es para ti que estás, hermano, en el Espíritu. Dios sabe que estás caliente espiritualmente. Pero si viera a alguien que está frío espiritualmente, hermanos, que está alejado de Dios, hoy Dios lo quiere atraer a él. Pero también si hay alguien tibio que está, hermanos, con un pie en el mundo y un pie en el Señor, hoy el Señor quiere romper ese molde. Quiere que, hermano, que usted tome una decisión y ojalá que tome la decisión de unirse al Señor. De decirle, Señor, lléname de ese calor de tu Espíritu Santo. Hermanos, porque una iglesia caliente en el Espíritu, llena del poder de Dios, es una iglesia que nunca se acomodará al mundo, nunca aceptará las corrientes del mundo. Él ha decidido seguir a Cristo. Su mirada está en Cristo. Su mirada está en el cielo. Y Él, hermanos,
está buscando hacer tesoros en el reino de los cielos. Él se preocupa por su alma, porque sabe que su alma no se alimenta de las cosas terrenales. Su alma se alimenta de Dios y sabe que su alma no estará aquí en la tierra. Su alma un día estará en la presencia del Señor. Por ello nosotros debemos aprender, hermanos, a preocuparnos por nuestra alma. Y si nosotros nos preocupamos por nuestra salud espiritual, por nuestra alma, lo más seguro es que vamos a buscar todos los días estar en la presencia de Dios. Estar, hermanos, en el calor del Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe, hermanitos, de verdad, cuando una iglesia vive en el Espíritu, es una iglesia ferviente. Es una iglesia, hermanos, que siente gozo de parte de Dios, porque gozo no es solamente cuando yo estoy sano. Gozo no es solamente cuando hay dinero en el banco, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Hay un gozo que hermanos, Dios lo produce en nosotros en todo tiempo. Y cuando uno tiene gozo de Dios, hermanos, vamos a decir como el salmista dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Pero esto se hace cuando la iglesia está en el calor del Espíritu, hermanos. Pero una iglesia tibia, hermanos, hay ocasiones que alaba a Dios, hay ocasiones que sirve a Dios, hay ocasiones que pareciera que es muy espiritual, pero se llega un tiempo cuando empieza a bajar la guardia, empieza a dar malos testimonios. ¿Por qué? Porque es una iglesia tibia, es una persona tibia. Cuando, hermanos, no decidimos ser, hermanos, espirituales, sufrimos. Sufre la persona, hermanos, porque quiero decirles, hay gente, hermanos, que cuando es tibia, todavía en su corazón, allá en su corazón, siente todavía participar de las cosas de esta tierra. Hay quienes, hermanos, por ejemplo, estamos en unos días que se va a llevar a cabo la fiesta de Navidad, y aquel que vive tibiamente dice: ay, cómo me acuerdo cuando ponía mi arbolito de Navidad. Ay, cómo me acuerdo de los regalos. Y hermanos, sufre aquella persona. Yo le digo porque he platicado con personas que dicen: yo sé, he escuchado temas que la Navidad viene de fiestas paganas. Yo he escuchado mensajes que no es bueno poner el arbolito de Navidad. Yo sé todo eso, pero no sé. Cuando se llega al mes de diciembre, también yo siento el espíritu navideño, dice. Eso lo siente el que, hermanos, el tibio. El tibio siente aquello, pero el espiritual no va a sentir el espíritu navideño. Hermanos, el espiritual siente el espíritu de Dios, siente el calor de Dios. No vive en el espíritu navideño, vive en el espíritu de Dios, hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, por ello, hoy qué bonito sería que nosotros hiciéramos vivo lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. En 2 de Corintios 13:5 dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis a menos que estéis reprobados, dijo. Bueno sería que hoy nosotros, hermanos, no dijéramos la iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. Hoy, usted, yo, hagámonos un examen. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos en el lugar de los que están en el Espíritu? ¿Estamos en el lugar de los tibios? ¿O estamos en el lugar de los fríos? Hagámonos un examen. Bueno sería que hoy nos hiciéramos un examen en qué lugar estamos, hermanitos. Porque el que está en el Espíritu, hermanos, el espiritual piensa en lo espiritual. El carnal piensa en lo de la carne. El tibio, hermanos, se confunde. No hay una decisión. Su corazón está dividido. Ustedes se acuerdan, hermanos,
El día domingo les predicaba yo la segunda parte del tema, hermanos, qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano como lo está el Señor nuestro Dios en todo, en cuanto le pedimos. Y leímos esa porción de Primera de Reyes 18 y en el versículo 21, ¿no es cierto que Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuánto claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si el Señor es Dios, pues seguidle a Él. ¿Hasta cuánto su corazón, su pensamiento va a estar dividido? Si ustedes creen que Baal es Dios, pues síganlo a Él. Pero si creen que Dios es Dios, síganle al Señor. Yo quiero decirles, el tibio, hermano, no se decide. El tibio quiere estar en la iglesia y al mismo tiempo su corazón lo jala a las cosas de este mundo, hermanitos. Todavía está pensando en las cosas de este mundo. El tibio, hermanos, es el que causa más problemas en el cuerpo de Cristo. Hablo en la iglesia, hermanitos. ¿Por qué? Porque es el que da mal testimonio, hermanitos. Hermanos, miren, por los años que llevo yo en los caminos del Señor, he visto gente, hermanos, que en ocasiones se desaparecen por estas fechas. A mediados de diciembre por ahí se desaparecen y luego vuelven a aparecer por allá a mediados de enero, hermanito. ¿Y qué anduvieron haciendo? ¿A dónde fueron? Hermanos, solo Dios lo sabe. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero estoy para decirles que el tibio, hermanitos, es lo que hace. Se desaparece, se va por ahí. Y yo no sé si se fue a celebrar Navidad, se fue a celebrar no sé qué cosa, hermanitos. Pero yo quiero decirles, hermanos, somos el pueblo de Dios. Dios nos ha puesto como luz, como sal aquí en esta tierra. No se olvide que usted y yo somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, los que tenemos que dar sabor a este mundo, los que tenemos que alumbrar con nuestro testimonio. Por ello, déjeme decirle, un tibio no puede ser sal, un tibio no puede ser luz, aunque quiera no va a poder, hermanitos, aunque quiera no va a poder. Por ello tenemos que decidirnos, hermanos. Tenemos que decidirnos. Ahora sí, como dice aquel canto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tenemos que tomar una decisión, hermanos. Si queremos nosotros de verdad ser gente, hermanos, que vivan el Espíritu, tenemos que tomar una decisión y todos los días debemos hacernos un examen. Hermanos, miren, nosotros no debemos confiarnos, porque mucha gente por confiarse, sin darse cuenta, cae en un estado, hermanos, tibio. De repente dice, yo creo que esto no es pecado, yo creo que esto no es tanto así como dice el pastor, yo creo que no es tanto así como dicen los hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque solamente lo escucha de un hombre, pero el espiritual dice, ¿será cierto lo que dice el hermano? Voy a mirar la palabra del Señor. Y empieza a escudriñar la palabra de Dios. Y dice, Señor, gracias porque tú me hablas por medio de tu palabra. No es el pastor, no es el predicador. Tu palabra lo dice, Señor. Ayúdame a vivir como manda tu palabra, Señor. Hermanos, la iglesia de Galacia fue una iglesia que el apóstol Pablo llegó a decirles, ¿cómo es que os queréis volver a los pobres rudimentos? Habiendo ustedes empezado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Es decir, si una iglesia, hermanos, cuando nace espiritualmente, empieza en el espíritu, pero si se descuida, se va a un estado de tibieza y luego, hermanos, va a terminar otra vez a la carne. Mucha gente, hermanitos, un día empezaron en el espíritu, hermanos, empezaron, ¿verdad? Escucharon la palabra de Dios, escucharon
lo que Dios manda su palabra, se apartaron de todas las corrientes de este mundo y sin darse cuenta, otra vez se fueron esclavizando solos. Muchos que el Señor los libertó de las festividades, hermanos, de la Navidad. Muchos que ya Dios los había librado, ya no se endeudaban con tarjetas, ya el dinero que Dios les daba como bendición, ahí lo tenían para otra cosa. Y muchos otra vez se han vuelto a esclavizar. Ahora ya el dinero que ganan ya no les alcanza. Ahora otra vez se han ido otra vez, hermanos, a endeudar, sacando una tarjeta para comprar regalos. No hablo de la gente que está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hablo de gente que un día se descuidó y sin darse cuenta se volvió tibia y dijo, esto no es para tanto. Y como hermanos estamos en un tiempo donde quiero decirles, hoy las redes sociales están al alcance de todos. Y todos, hermanos, tenemos acceso a escuchar lo que nosotros querramos escuchar. Y si por ahí usted empieza a escuchar a un pastor de renombre y dice, pues yo no creo que la Navidad sea mala. Yo creo que yo celebro la Navidad con mi familia, no como el mundo la celebra. Yo la celebro acordándome de lo que Dios hizo cuando vino a este mundo. Yo sé que el Señor no nació un 25 de diciembre. Yo sé, pero yo lo celebro porque un día nació y vino a darme salvación. Y se mira tan bonito, y se mira como que no es nada ofensivo. Se mira como que pareciera que ese hombre tiene razón. Nada más que si vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. No os unáis con los incrédulos, porque ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre los hijos de Dios y los del mundo? ¿Cómo es, hermanos, que nosotros vamos a decir, está bien, estamos de acuerdo? No, hermanos, nosotros no podemos caer en un estado de tibieza espiritual, porque si nosotros caemos en un estado de tibieza espiritual, vamos a decir, está bien, vamos a hacerlo también nosotros. Pero hermanos, no es conforme a la bendita y eterna voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, si el Señor hubiera querido que se celebrara su nacimiento, el Señor no se habla mucho de su adolescencia, de su juventud, se habla solamente de su niñez y luego se habla hasta cuando apareció, hermanos, a los 30 años y caminó 3 años y medio predicando la palabra del Señor. ¿Y por qué no en esos 3 años y medio? ¿Por qué no dijo vamos a celebrar mi nacimiento? ¿Por qué no dijo, por qué ninguno de los apóstoles, hermanos, mencionó la palabra del Señor que hay que celebrar el nacimiento del Señor? No, porque el Señor no nació para que le celebraran un nacimiento. El Señor nació, vino a esta tierra para salvar al mundo de sus pecados. Vino a libertar a los cautivos, vino a dar paz a este mundo. Pero hermanos, cuando la iglesia se vuelve tibia, la iglesia empieza a aceptar todo. Y entonces, hermanos, la iglesia tibia empieza a ser igualito que el mundo. Empieza a cantar y a decir, es noche de paz, noche de amor. Y después, pasando Navidad, están con un problema, están con una carga. Porque hermanos, se han endeudado. Ahora hay que trabajar. Hermanos, hay quienes así viven solamente, pagando todo el año, hermanos, de lo que hicieron. Todavía no salen de esa deuda, hermanitos, y ya vuelven otra vez a endeudarse otra vez. Es triste, hermanitos, pero yo quiero decirles, eso le pasa a la iglesia, hermanos, tibia. A la iglesia que, hermanos, no camina en un ambiente espiritual, en un lugar donde Dios quiere que caminemos. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea, hermanos, yo conozco tus obras, le dice en el versículo 15,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué, hermanos? Porque un tibio se olvida de Dios. No me diga usted que una persona que diga que celebra todas las fiestas, no hablemos solamente de Navidad. Este mundo está lleno de tantas festividades, hermanos. No me diga usted que cuando una persona está pensando en regalos, en comida, en esto, en lo otro, hay lugar para Dios. No, hermanos. Muchas veces su corazón está solamente en las cosas de esta tierra. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo claramente a la iglesia en primera de Juan 2:15 en adelante? Dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos que estamos aquí, el tibio sigue amando las cosas de esta tierra. El tibio, sus ojos, todo lo que mira, hermanito, lo atrae todavía. Pero el que está en el Espíritu, hermanos, ese hombre es un hombre así como David. David dice en el Salmo 27:4: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que es Navidad, yo estoy en la casa del Señor. Que es mi cumpleaños, yo estoy en la casa del Señor. Que es el día del padre, de la madre, yo estoy en la casa del Señor. Todos los días de mi vida, dijo David, yo quiero estar en la casa del Señor. Pero hermanos, el que vive en el Espíritu anhela. Lea el Salmo 84 cuando llega a su casa, o tiene tiempo, o alguien que lo lea, hermanos. El que vive en el Espíritu, hermanos, va a sentir lo que sentía el salmista. Hermanos, ¿quién tiene el Salmo 84? Lea los primeros 2 versículos y el salmista dice algo glorioso, hermanos. Veamos, hermanos, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Oh, qué precioso. Veamos, el espiritual dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Veamos, hermanos, el espiritual: mi corazón y mi carne cantan. ¿A quién dice, hermanos? Al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese es el espiritual. Ese no es un tibio, hermanitos. El tibio no le canta al Señor de esa manera. El tibio, hermanos, finge. Por ello quiero decirles, no caigamos en un estado de tibieza, porque el tibio finge alabar a Dios, finge servir a Dios. El tibio se cansa. El tibio, hermanos, en veces deja de hacer aquello. ¿Por qué? Porque está fingiendo. Pero, hermanitos, cuando lo hacemos con la ayuda de Dios, en el Espíritu, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios, hermanos. Por ello, yo quiero decirles, hermanos, ¿en qué lugar estamos nosotros? El Señor no nos ha traído, hermanos, para avergonzarnos. Nos ha traído para que reflexionemos. La iglesia en Laodicea no miraba su condición. Ella pensaba que estaba bien y aún se creía rica, hermanos, espiritualmente. Mas sin embargo, Dios miraba su pobreza. Pero yo quiero decirles en esta noche, el Señor lo que quería era que la iglesia en Laodicea se volviera a Dios, reflexionara, meditara en su corazón y mirara su condición. Nosotros también hoy estamos aquí
Dios no nos ha traído para avergonzarnos, nos ha traído para que nosotros reflexionemos y veamos, hermanos, en qué lugar estamos nosotros, qué es lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces podemos estar ya en los caminos del Señor, pero si caemos en una tibieza espiritual, nos estamos acordando de todas las cosas que hacíamos antes allá. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, ellos ya venían, hermanos, por el desierto, pero se acordaban de toda la comida que comían allá. Se acordaban de los pepinos, de los melones, de las cebollas. Hermanos, el tibio todavía se acuerda y dice: ay, cómo me acuerdo de los tamales, del pozole que comía allá en Navidad. Hermanos, yo creo que no tenemos por qué acordarnos de comer tamales o pozoles o cualquier cosa en Navidad, cualquier otro día del año. Hermanas, usted que sabe preparar su pozole, sus tamales, cualquier guisado, prepare el otro día, cualquier otro día del año y diga: vamos a cenar, vamos a comer, únanse como familia, comamos ese día, hermanos. Pero ¿por qué precisamente lo vamos a hacer el día que lo celebra todo mundo, hermanitos? ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Ahora, si usted de verdad está agradecido, hermano, y dice: bueno, yo creo que, como dice aquel hermano, aunque no haya nacido el Señor un 25 de diciembre, pero nació un día, y yo creo que voy a celebrar Navidad. Hermano, mejor yo le digo una cosa: si de verdad está agradecido, y aunque no sepa qué día, ¿por qué no dobla sus rodillas y se pasa toda esa noche de rodillas, dándole gracias a Dios? Pero ¿por qué la gente, en vez de hacer viva la palabra de Dios, dándole gracias a Dios, por qué se tiene que unir comprando regalos, comiendo igual que el mundo, haciendo lo mismo que el mundo? No, hermanitos, eso lo hace solamente una iglesia tibia. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia en Roma y dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo. En otra versión dice: no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No se conformen, hermanos, a vivir como vive todo el mundo. No se amolden a este mundo. Ustedes tienen que ser renovados a cada día en su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. La iglesia que vive en el Espíritu, hermanos, su mente ha sido renovada. Su mente, hermanos, la iglesia que vive en el Espíritu dice: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Es una iglesia que vive en el Espíritu, hermanito. Pero a veces, hermanos, quiero decirles, a la iglesia nos pasa, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de la palabra de Dios, hermanos. Busquen en su Biblia, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Allá en 2 de Crónicas 20:33, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer de los versículos 31 al 33 para que podamos entender, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 31 al 33, dice: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 35 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhid, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Prestemos mucha atención al versículo 33, hermanos. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo
no había interesado su corazón. ¿A quién dice, hermanos? Al Dios de sus padres. Veamos que Asaf, hermanos, dice la palabra del Señor que empezó a reinar de 35 años, y Asaf hizo lo recto delante del Señor. Mas sin embargo, con todo ello, con lo que este hombre como rey hizo, hermanos, no habían sido quitados los lugares altos. Es decir, que aún seguía la idolatría en aquel lugar, hermanitos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 33, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había interesado su corazón al Dios de sus padres. ¿Qué era esto, hermanos? El pueblo todavía estaba en una tibieza espiritual. Todavía querían servirle a Dios y todavía adoraban en los montes altos, hermanos, a sus ídolos. Hoy yo quiero decirles, la iglesia cuando cae en un estado de tibieza espiritual, quiere, hermanos, servirle a Dios y al mismo tiempo su corazón todavía está en las cosas de esta tierra. Y no es cierto, hermanos. ¿Qué es lo que celebran en Navidad? No es otra cosa, hermanitos, que eso se le llama idolatría. Porque en muchos lugares, en muchos países, hermanos, lo que están celebrando es el nacimiento del Señor Jesús. Y ponen ahí, hermanos, unas imágenes. Ponen ahí una imagen de una virgen del San José, y luego ponen un muñequito acostado en una canastita y le ponen ahí zacatito y se mira tan bonito aquello. A eso se le llama idolatría, hermanitos. Como quiera que lo quieran disfrazar, como quiera que quieran decirle, a eso se le llama idolatría. Igualito como los días de este hombre, hermano, de Josafat. Igualito, el pueblo, su corazón no se había interesado. Su corazón estaba dividido. Su corazón era tibio. Y en estos días, hermanos, hay mucho pueblo que todavía se vuelve tibio. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, me das náusea. No acepta mi cuerpo tenerte dentro de mí. ¿Por qué cree que a nosotros, hermanos, en ocasiones vomitamos? Lo digo con respeto, hermanos. ¿Por qué? Porque comemos algo que allá adentro no lo acepta nuestro cuerpo y nos da náuseas. Queremos devolverlo. Hermanos, hagámonos una idea. Cuando nos volvemos tibios, le damos náuseas al Señor. ¿Cómo es posible, dice Dios, que tú siendo mi hijo, mi hija, que tú digas que me amas, que tú digas que yo soy el todo para ti, estés todavía ahí haciendo aquellas cosas que antes hacías? Yo te saqué de allá, te saqué para que fueras libre, para que fueras mío, para que fueras de mi propiedad. Dios nos sacó, hermanitos, para que fuéramos de Él. El Señor, ¿cuándo sabemos que Dios es un Dios celoso, hermanos? Dios es un Dios celoso. Lea Santiago 4:5, dice que Él nos anhela celosamente, que Él no nos quiere compartir con nadie. ¿Cómo va a creer usted, hermano, que Dios nos quiera compartir? Y cuando el hombre se vuelve tibio, hermanitos, se vuelve amigo del mundo. En otras palabras, estamos cometiendo adulterio espiritual. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, no sabéis, en el castellano nuestro es, no saben, no se dan cuenta que al hacerse amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Pero el tibio no se da cuenta, hermanitos. Piensa que eso también es agradar a Dios. Cuando Dios dice, cualquiera pues, quien quiera que seas, seas predicador, seas cantante, si eres
mi hijo, y te haces amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. ¿O no sabéis, dice, que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? ¿No se dan cuenta que el Señor los anhela celosamente? Hermanos, nosotros pidámosle a Dios vivir en el Espíritu todos los días, hermanos. Nosotros cuando vivimos en el Espíritu pensamos en las cosas de Dios todos los días. Eso, ahora sí, como hay un canto que canta por ahí, hermano, mi pensamiento eres tú, Señor. El hombre que vive en el Espíritu, hermanos, todos los días está pensando en su Dios. Para él, hermanos, los 365 días son para su Señor. Pero cuando nos volvemos tibios, hermanos, quién sabe cuántos días le damos a nuestra carne. Quién sabe cuántos días nos unimos con el mundo. Y hermanos, y no sabemos cuántos días solamente son para el Señor. Pero el que, hermanos, vive en el Espíritu, Él dice, todos los días son para mi Señor. Los 365 días del año son para mi Señor. Ese hombre, esa mujer, camina y vive en el Espíritu, hermano. Por ello nosotros, como hijos de Dios, hermanos, pidámosle a Dios y vamos a vivir una vida victoriosa. Quiero leerles una porción más y aquí nos vamos a detener, hermanos. Busquen en Jeremías capítulo 3. Vamos a mirar aquí algo muy especial que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Tienen Jeremías capítulo 3, hermanos? Jeremías capítulo 3. Leamos, hermanos, de los versículos 6 al 10. Y vamos a mirar en el versículo 10, hermanos, cómo Judá se había vuelto, hermanos, tibia. Dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10, dicen así. Me dijo el Señor, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto habla de la idolatría que hacía Israel y también lo hizo Judá. Versículo 10 dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Señor. Qué tremendo, hermanito. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, como Judá dice, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Señor. Hermanos, cuando la iglesia cae en un estado de tibieza espiritual, solamente finge llamándole Señor a Dios. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí misma la iglesia. Hermanos, no fingamos que nosotros seamos sinceros con Dios. El que de verdad ama a Dios, que diga, Abba Padre, Padre mío. Pero el que no, ¿para qué finge llamarle mi Señor, mi Padre? El Señor le dijo, hermanos, el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, ¿por qué dicen que yo soy su Dios si no hacen lo que yo les digo? Hacen lo que ustedes quieren, como ustedes quieren. Hermanos, ¿cuántas veces
la iglesia, cuando no tomamos en serio las cosas de Dios, nos volvemos tibios y empezamos a fingir y empezamos a llamar a Dios, que es nuestro Señor, nada más que no lo respetamos. Hacemos todo a nuestra manera, como yo quiera. Cuando yo quiera voy a ir a la iglesia, cuando yo pueda voy a servirle, cuando yo quiera voy a ir a su casa. No, hermanos, cuando uno ama a Dios, uno anhela estar en la casa de Dios. Uno dice: Señor, ¿para qué me llamaste? Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué puedo servirte, Señor? Hermanos, el que vive en el Espíritu se quema por dentro por hacer algo para su Señor. Porque, hermanos, el espiritual piensa en lo espiritual, pero el carnal, el tibio, piensa en las cosas de esta tierra, piensa todavía en lo de esta tierra. Ojalá que, hermanos, que Dios nos redarguya. Y, hermanos, de verdad, si hubiera alguien que su corazón todavía lo atrae a las cosas de esta tierra, qué buena oportunidad tenemos en esta noche de decirle: Señor, tú sabes que todavía, Señor, me llega el espíritu navideño y que todavía, Señor, me recuerdo aquellas cosas que hacía antes. Hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios ama la sinceridad, hermanos? Hermanos, Dios ama la sinceridad. Y si hay una persona que todavía batalla con esto y es sincero en esta noche, hoy Dios puede romper las cadenas. Hoy Dios puede romper lo que está atando su vida. Si hubiera alguien, hermanos, Dios lo puede romper, lo puede hacer libre para la gloria y la honra de su nombre. Y usted no va a sufrir, porque no es cierto, hermanos. Yo pienso que una persona que le gusta algo sufre, hermanitos. Con esto quiero detenerme, hermanos. Un día me dijo un hermano: yo fui al parque y empecé ahí con los que estaban jugando, y empecé a acordarme de mis tiempos cuando yo era futbolista. Pero dice, ya el Señor a mí me alcanzó. Y yo creo que como hijo de Dios, hermano, ya no me miro bien en esos lugares. Y yo le dije: Señor, ayúdame, quítame esto. Es lo que el hermano dijo. Alguien podría decir: ¿qué pecado puede ser esto? Pero, hermanos, el que oye la voz de Dios, es Dios quien lo redarguye. Es Dios quien le va quitando aquello. Hay cositas que el tibio no lo mira y dice: eso no es para tanto. Pero el espiritual, hermanos, Dios lo va limpiando, le va quitando todo aquello. Pero, hermanos, es nuestra la decisión. En esta noche, ¿cuántos creemos que aquí está el Señor, hermanos? Hermanos, cuidémonos de la tibieza. Cuidémonos de la tibieza, porque la tibieza, hermanos, nos lleva a ofender a Dios. Nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y en esta noche aquí está el Señor. Pónganse de pie, hermanos, ahí donde están. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando. Hermano, usted también, cuídese de la tibieza. No caiga en un estado de tibieza espiritual. Pídale a Dios ser un hombre, una mujer que viva en el Espíritu, que camine en el Espíritu. A los hermanos que estamos aquí, hermanos, vamos a hablar con Dios. Dios bendiga a los hermanos que están pasando. Dios bendiga. Vengas, hermano, hermana, este es un momento muy solemne. Este es un momento donde podemos hablar con el Señor, donde podemos pedirle a Dios, hermanos, de verdad que nos ayude.